Ok, espero que te encuentres pues muy bien. Mira, vamos a ver esta parte de la programación lineal y bueno, comenzaremos un poquito por describir lo que significa y la secuencia que lleva. Por ejemplo, para hablar de un modelo de programación lineal tienen que ser problemas muy específicos. Podría ser el caso en el que se tenga que producir algún elemento y de la producción, bueno, pues tú lo que requieres es obtener dinero, ¿no? Y reducir costos. Entonces, se habla de que se tiene que tener pues una función objetivo en la que pues básicamente se tenga que maximizar ya sea esas utilidades o el potencial de clientes o obtener un mayor beneficio. Y por supuesto hablamos de minimización de costos y también podría ser de tiempo entre cualquier otras más, ¿no? Y bueno, como todo problema, pues no solo te puede dar beneficios, también podríamos estar sujeto a una serie de restricciones que impide que, pues, que logremos a buen término todo, ¿no? Entonces, para ello, pues tendríamos que, por supuesto, plantear el problema, formular un modelo, utilizar un método en específico y repetirlo, pues, hasta que yo encuentre la solución. Entonces, mira, parte de la teoría de esto que es el método de programación lineal se enfoca básicamente a estos, pues, dos elementos que son importantes. El primero de ellos es que si hablamos que es un modelo, requerimos entonces de una función denominada función objetivo, generalmente llamada Z, ¿no? Y en la cual se asocia dos elementos importantes, como ya hemos visto, que es maximizar o minimizar, y en la cual se relacionan costos asociados a esas cosas que yo quiero producir o fabricar, ¿no? Entonces, estas variables son tantas cosas que se requieran producir y los costos asociados para cada una de ellas. Y bueno, pues como habíamos dicho, pues está sujeto a ciertas restricciones y las restricciones tienen finalmente pues un elemento al cual están sujetos a esa pues recurso que sea disponible. Entonces, como está sujeto a esos recursos, pues generalmente o deben de ser al menos esos recursos o quizá mínimo esos recursos o que sean exactamente esos recursos. Por eso se utilizan de todas esas en ecuaciones que se van a obtener, pues, estas simbologías, que es menor igual, que es la igualdad y que es mayor igual, ¿no? Entonces, todas estas, y por supuesto también una más que va la restricción de no negatividad. Esa restricción de no negatividad asegura que pues tú jamás vas a producir, por ejemplo, menos 3 pares de zapatos, ¿no? O sea, porque entonces no sería congruente. Para ponerte un poquito más en conocimiento, acuérdate, C es el vector de costo-beneficio general. Entonces, donde veas dinero, pues va a estar asociado con eso que estás produciendo. A, pues son los coeficientes tecnológicos, que está acá, que en realidad es, pues, cuál es la cantidad de insumos por unidad producida, es decir, todos aquellos elementos que están sujetos a aquello que produces, ¿no? Y bueno, estas X1, X2, pues son las cosas o las actividades que tú vas a elaborar en esa producción. Y B, pues no es otra cosa que ya habíamos dicho que tu recurso o disponibilidad, ¿no? Entonces, mira, para entender un poquito más esto, veamos este problema. Mira, es un modelo de programación lineal o un problema que se puede ajustar, por supuesto, porque mira, aquí está básicamente, hay que fabricar. Entonces, hablamos de producción. ¿Cuántos elementos? 2 elementos hay que fabricar. Y finalmente dice aquí nos da las condiciones en las que se van a fabricar. Pero aquí, mira, nos llama la atención que lo que dice es que yo obtenga el máximo beneficio. Entonces ya tenemos la primera, pues, de las propuestas para este modelo, que sería tener algo que producir y obtener, en este caso, pues un beneficio económico, ¿no? Entonces, tendría que estar asociado a esas dos cosas denominadas, las vamos a llamar para nuestro modelo X1 y X2, que serían esos dos artículos, el artículo A y el artículo B. Y bueno, finalmente dice, sabiendo que cada unidad vendida proporciona un margen de beneficio de 3.
y el segundo, o sea, B de 5, pues podemos asociar estos costos a dichos elementos, de tal suerte que queda para el artículo A, está asociado con el 3 unidades monetarias, y el artículo B, que es X2, está asociado con 5. Entonces, veamos ahora a qué está restringido. Entonces, hay dos restricciones, mira. Aquí habla de máximo pueda yo usar 20 unidades para F1, ahorita vemos que es F1, ese máximo, o sea, no puedo superar a esa cantidad, ¿no? Aquí está. Y el otro está diciéndote que no puedes superarlo en 44 unidades, es decir, lo que usemos debe de ser menor o igual a esas cantidades. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar estas y hacerlas un modelo? Bueno, pues dice, para cada cantidad fabricada de A se emplean 2 unidades de A y 2 unidades del factor F1 y 2 del factor F2. Aquí está, ¿no? 2 unidades y 2 del factor F2. O sea, pero están repartidas entre los elementos. Por eso, en lugar de ponerse hacia la derecha, se pone entre los dos. O sea, ¿por qué? Porque estamos ocupando solo del factor 1, ¿no? Y luego dice que, vuelvo a leer, dice fabricada A, se emplean 2 unidades del factor 1 y 2 del factor 2. Mientras que en cada unidad fabricada de B se emplea una del factor 1 y 4 del factor 2, ¿no? Entonces, ya estamos completando entonces nuestro modelo y simplemente tenemos que ver la disponibilidad. Entonces, la disponibilidad para el factor 1, acuérdate que aquí está F1 y este es F2, entonces sería la disponibilidad está en 20. Y en este caso, pues la disponibilidad está a 44. Y bueno, pues agregamos la restricción de no negatividad. Y con eso entonces estaríamos concluyendo nuestro modelo, ¿no? Entonces, ya que hicimos eso de ver cómo están asociadas a estos factores y las restricciones, entonces ya podemos hablar de que tenemos nuestro modelo de programación lineal con nuestra función objetivo, las variables utilizadas y las restricciones. Ahora sí podemos reafirmar, mira. Te encontrarás varios problemas en un documento que está ahí propuesto. Tú debes de revisarlos e identificar si efectivamente están las variables bien, o sea, si están definidas las variables, si los costos asociados que se encuentran acá se encuentran vinculados con lo que se está produciendo y si existen las restricciones en cada uno de ellos. Mira, aquí por ejemplo hice este acercamiento, bueno, alejamiento del documento y aquí se percibe que no están definidas. Entonces, así te vas a encontrar. De esos problemas, yo te recomiendo ir revisando cuáles no están completa la información y bueno, de ellos elige uno al menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a poner este ejemplo. Aquí vamos a ver si este está completo. Aparentemente sí, porque tiene sus variables, su función objetivo y sus restricciones. Entonces, es una empresa que se dedica a instalar estéreos. Y bueno, el sector de esta que nos interesa modelar, pues realiza dos principales tareas, que sería colocar y quitar. Entonces, las variables a las cuales las actividades que están asociadas sería colocar y quitar parlantes en los laterales de las puertas. Quitar un par de parlantes lleva 6 minutos y colocarlo en un automóvil 5 minutos. Fíjate, lleva 6 y 5. Estamos hablando del tiempo. Y solo se dispone para ambas tareas 30 minutos. Por eso es que se está restringido a 30. Ahora, para cumplir los estándares de producción de la empresa se debe colocar al menos un par de parlantes al día. O sea que debo de colocar al menos uno. Por eso estoy colocando esta restricción, ¿no? Y además solo se cuenta con un stock en este momento con 6 parlantes, pero cada par de parlantes que se saca de un auto puede volver a colocarse en otro. Entonces, para cada par de parlantes desinstalado, bueno, esto ya es otra parte, pero entonces dice aquí el stock es al momento de 6. O sea, yo puedo poner y quitar
2, pero considerar siempre que tengo al menos 6, que sería mi última restricción. Y bueno, finalmente agrego la de no negatividad. Y entonces ya veo que hay costos aquí. Entonces ya dice cada par de parlantes desinstalado tiene un beneficio de 5 y colocado de 8. Entonces puedo darle a cada variable pues su costo asociado y entonces nuestros modelos estarían completos. Así hay que ir revisando y si tienes duda pues ya sabes, comunícate conmigo. Entonces aquí por ejemplo, comencemos ahora, ¿cómo puedo resolver esto? ¿A través de qué? Pues de herramientas electrónicas vamos a usar Excel y lo vamos a resolver por el método gráfico y también por Solver, que sería el Solver a través del uso del método Simplex. Bueno, pues vamos a ello.